Esta es la clase número 21 y está grabada el día 15 de abril de 2020. En esta clase vamos a hablar de un circuito eléctrico el cual contiene un inductor. Aquí vemos nosotros un dibujo de ese circuito eléctrico en donde pues esta es la pila, es la fuente de potencial, esta es una resistencia que tiene una resistencia igual a R y este es el inductor que va a tener un coeficiente de inductancia igual a L. Nosotros vemos que en este circuito va a circular una corriente eléctrica que en principio va a ir en esa dirección porque en esa dirección pues la va a empujar la pila que nosotros tenemos ahí. Y entonces para resolver este problema pues vamos a seguir la técnica que siempre hemos seguido. Escogemos un punto arbitrario sobre el circuito, que es este, vamos a llamar este punto el punto A, y llevamos a cabo nuestra ecuación. Le damos la vuelta al circuito y empezamos en el punto A, la diferencia de potencial es VA. A medida que avanzamos vamos a pasar por la resistencia y en esa resistencia va a haber una caída de potencial dada por la ley de Ohm, que va a ser igual a la resistencia por la inductancia, por la corriente eléctrica. Vamos a seguir avanzando y cuando lleguemos al inductor, pues ahí va a haber algo va a suceder en el inductor y lo que nosotros sabemos que va a suceder es que se va a generar una fuerza electromotriz que básicamente se va a oponer a la corriente que está entrando. Entonces, si fuera del mismo sentido en que va la corriente, sería una caída de potencial, pero como se opone, pues va a ser una subida de potencial y vamos a tener más epsilon L, más la fuerza electromotriz producida en el inductor. Seguimos a lo largo del circuito caminando, llegamos a la pila y de un polo de la pila al otro polo de la pila hay un incremento de la diferencia de potencial igual a B y finalmente llegamos al punto A en donde volvemos a encontrar que el potencial es igual a VA. Entonces de ahí resolvemos nuestra ecuación, los potenciales, el VA se va con el VA y entonces nos queda el término menos R por I. Luego el término de la fuerza electromotriz generada en el inductor, pues la fórmula nos dice que es menos L por DI con respecto de T, es este término es este de aquí, luego más el potencial de la batería y todo eso es igual a 0. Entonces tenemos aquí una ecuación en donde nuestra incógnita es I, es una ecuación diferencial en donde la incógnita es I, pues vamos a tratar de resolverla, vamos a empezar resolviéndola, escribiéndola de esta manera. Es la misma ecuación, lo único que hemos hecho es que la hemos escrito de esa manera. Y si ustedes se dan cuenta, el lado izquierdo de la ecuación, pues nos hace pensar que ahí podríamos tener la derivada de un producto. Entonces, para completar este producto, hay que multiplicar por lo que se llama el factor integrante. El factor integrante generalmente es una exponencial. Vamos a decir que tenemos una exponencial elevada a un término P que no sabemos cuánto vale por el tiempo. Entonces multiplicamos toda la ecuación por ese término E a la PT. Ahí está. Esta es la misma ecuación que teníamos, nada más que ahora está multiplicada por E a la PT. Bueno, muy bien. Aquí la volví a escribir la ecuación. Aquí está la ecuación. Es la misma ecuación, pero la dividí entre R. Y luego, después de dividir entre R, me di cuenta que sería mejor que multiplicáramos toda la ecuación por R entre L. Entonces, esta ecuación, al multiplicarla por R entre L, nos da esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí. Y lo que tiene esta ecuación, que es esta que está aquí abajo, la volví a escribir aquí porque en este término pues había que cancelar las R's que salían ahí.
había que escribir esto en orden, pero esta ecuación que está escrita aquí es exactamente la misma ecuación que está escrita acá abajo. Y nos damos cuenta que estos dos términos corresponden a la derivada de un producto si escogemos P de una manera apropiada. Si nosotros decimos que P es igual a R entre L, si P es igual a R entre L, entonces la derivada con respecto al tiempo del producto de estos dos términos pues nos va a dar esto de acá, y esta ecuación que nosotros tenemos aquí se puede reducir a esta ecuación que nosotros tenemos acá abajo, que a su vez la podemos escribir como esta ecuación que está aquí. Nos queda del lado izquierdo solamente la diferencial del producto de estas dos funciones, y del lado derecho nos queda la integral de la exponencial por la diferencial del tiempo. La diferencial del tiempo que no estaba escrita, la escribimos ahí, la diferencial del tiempo. Y entonces, bueno, llevamos a cabo estas integraciones y, bueno, pues la integral de una diferencial, pues nada más nos queda lo que está dentro de la diferencial, y estamos integrando desde que el tiempo es 0 hasta que un tiempo arbitrario t, de los dos lados del tiempo igual a 0 hasta el tiempo arbitrario t. Entonces nos queda que el término este, que es exactamente igual a lo que estaba dentro de la diferencial, pues está evaluado a un tiempo arbitrario t. Es el producto de la exponencial evaluada a un tiempo arbitrario t por el valor de la corriente a ese tiempo arbitrario t, menos el valor de la corriente al tiempo igual a 0. Y esto va a ser igual a V entre L, que es lo que estaba ahí. Luego llevamos a cabo la integral. Para hacer esta integral, pues vamos a necesitar multiplicar por LR para que nos quede la diferencial de la exponencial. Y entonces integramos y evaluamos entre 0 y t y nos queda esto que está aquí abajo. Muy bien, entonces evaluamos la integral y vemos que pues este término pues nos queda tal como está, es el valor a un tiempo arbitrario t. Pero ¿cuánto vale la corriente eléctrica a un tiempo 0? Pues vale 0, pues no ha tenido tiempo de circular. Entonces aquí este término se hace igual a 0 y ya no aparece acá. Y de este lado pues lo único que he hecho es he vuelto a escribir el término como estaba de este lado, llevando a cabo la cancelación de las L's que se ve ahí que se cancelan. Muy bien. Bueno, entonces ahora despejo la corriente eléctrica de esta ecuación, y a la hora que despejo la corriente eléctrica de esta ecuación, pues tengo que dividir entre la exponencial, y a la hora que divido entre la exponencial me sale que la corriente eléctrica a un tiempo arbitrario t está dada por esta expresión de aquí. Ahora, esta expresión corresponde a lo que empíricamente nosotros esperamos que suceda. Pues vamos a ver, ya dijimos que cuando el tiempo es igual a 0, no ha tenido tiempo de circular ninguna corriente y la corriente debería ser igual a 0. Evaluamos esta expresión para el tiempo igual a 0 y fíjense que el único lugar en donde aparece el tiempo es aquí. Si ponemos un 0 ahí nos queda e elevado a la 0. E elevado a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Entonces la ecuación nos dice que a un tiempo igual a 0, la corriente que está circulando por el circuito es 0. Si nosotros nos vamos a un tiempo muy largo, ¿cuánta corriente esperamos que circule por el circuito? Fíjense, el inductor es básicamente un alambre que está enredado. Es un alambre que no tiene ninguna resistencia. Entonces, a un tiempo muy largo, pues lo que nosotros esperamos que circule en este circuito es la corriente que circularía en un circuito en donde solamente hubiera una resistencia R. Si aplicamos la ley de Ohm a eso, pues nos queda que la corriente sería igual a V entre R. Vamos a ver qué nos dice nuestra ecuación para cuando el tiempo es infinito. Cuando el tiempo tiende a infinito, esta exponencial tiende a 0. Entonces nos queda que la corriente para un tiempo infinito es igual a V entre R,
Y nuestra ecuación, la ecuación que nos controla el funcionamiento de nuestro circuito con un inductor, pues sí se comporta de acuerdo a lo que nosotros esperamos empíricamente. Muy bien. Nosotros podemos decir que este circuito también tiene un tiempo característico. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado del tiempo característico cuando resolvimos el circuito con un capacitor? Y dijimos que el tiempo característico era el tiempo que tenía que transcurrir para que el fenómeno se multiplicara por un factor de e a la menos 1. Entonces, bueno, necesitamos que e a la menos r entre L por T sea igual a e a la menos 1, y eso nos permite a nosotros decir que pues menos r entre L por el tiempo característico tiene que ser igual a menos 1. Despejamos de ahí el tiempo característico pues resulta ser igual a L entre R. Entonces, para un circuito que tiene un inductor, el tiempo característico va a ser igual a L entre R. Por ejemplo, una de las cosas que yo haría es checaría si las unidades de L entre R son unidades de tiempo. Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Cuáles son las unidades de L? Esas unidades de L las vimos la clase pasada y vimos que eran unidades de fuerza electromotriz, que son volts, entre unidades de corriente, que son amps, divididas entre unidades de tiempo, que son segundos. Esas son las unidades de L. ¿Cuáles son las unidades de la resistencia? Las unidades de la resistencia son ohms. Pero los ohms, si usamos la ley de Ohm, son iguales a voltaje entre corriente, que entonces son iguales a volts entre amps. Entonces, pues vamos a hacer la división de las unidades de inductancia entre las unidades de resistencia, y vamos a ver si estas nos salen igual a las unidades de tiempo. Las unidades de inductancia pues son estas que están aquí arriba. Vamos a copiarlas y vamos a pegarlas aquí. Ahí están las unidades de inductancia. Estas van a ir divididas entre las unidades de resistencia, que son estas. Las copiamos, las pegamos aquí abajo y hacemos la cuenta a ver cuánto nos sale. Y fíjense, esto va a ser igual. Nos van a quedar los volts arriba. Vamos a hacerlo abajo porque ahí no nos va a caber. Vamos a hacerlo aquí abajo. Esto nos va a quedar igual. Nos va a quedar igual a volts arriba. Luego nos va a quedar por amps arriba. Luego nos va a quedar volts abajo por amps, y los segundos nos van a quedar arriba. Entonces fíjense en estas de esta ecuación, pues los volts se van a cancelar con los volts, los amps se van a cancelar con los amps, y esto nos va a quedar segundos, que era lo que queríamos ver. Son unidades de tiempo, y entonces la inductancia dividida entre la resistencia
Cuando tenemos un circuito de este tipo, como el que está aquí, nos da el tiempo característico del circuito. Bueno, muchas gracias por venir a esta clase. Nos vemos la clase próxima.